Lanín 22. A estructura del proceso. Manuel Díaz Martínez. Sumaro, 1. Consideraciones generales. Y, el proceso de declaración, 1. Fase de alegaciones. 2. Prueba. 3. Conclusiones y sentencia, 4. Los recursos. El proceso de ejecución, el proceso cautelar. Y, consideraciones generales. Como es sabido, la función genérica del proceso consiste en la solución definitiva e irrevocable, a través de la aplicación del derecho objetivo, de los conflictos intersubjetivos y sociales que en él se planteen. Ahora bien, atendiendo a su relación con el objeto del proceso, puede destacarse otra función más específica, la de la satisfacción de las pretensiones. En consecuencia, al conformar la pretensión el objeto del proceso, no ha de resultar extraño que existan tantas clases de procesos como de pretensiones. Así, de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 LS, todo el conjunto de procesos que contempla nuestro ordenamiento puede ser clasificados en procesos de declaración, de ejecución y cautelares. El proceso de declaración o fase declarativa tiene por objeto, de conformidad con la naturaleza de la pretensión, obtener del juez o tribunal, bien un pronunciamiento en el que se declare la existencia de un determinado derecho subjetivo. Bio hubo relación jurídica, crearla, modificarla, extinguirla o condenar al deudor al cumplimiento de una determinada prestación, proceso civil y laboral, bien una sentencia de condena al cumplimiento de una pena fundada en la comisión de un hecho punible, proceso penal, bien la anulación de un acto administrativo o reglamento o la condena de la administración pública al cumplimiento de una determinada prestación, proceso contencioso administrativo. Pero a fin de evitar, en la medida de lo posible, los errores judiciales, se hace necesario otorgar a la parte gravada por la sentencia la posibilidad de su impugnación, de tal suerte que el proceso declarativo no suele finalizar en una sola instancia, sino que, contra la sentencia, suele conceder el ordenamiento, como regla general, la posibilidad de ejercitar el recurso de apelación en casos muy determinados y por motivos muy concretos, el recurso extraordinario de casación. 314. Ambos recursos tienen, desde un punto de vista subjetivo, su fundamento en el derecho fundamental a un proceso con todas las garantías, y en el derecho a la tutela judicial efectiva, en su manifestación de derecho a los recursos, o a la instancia preestablecida, con arreglo al sistema de recursos previstos en el ordenamiento procesal y a obtener en ella, y previo cumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales, una sentencia de fondo en la segunda instancia, o un casación superíndice 2. Desde una dimensión objetiva y como peculiaridad específica del recurso de casación, este recurso extraordinario encuentra su fundamento, en último término, no, en el principio de igualdad en aplicación de la ley, del art. 14c, va que a través de él, el Tribunal Supremo puede emitir su doctrina legal mayor que mediante cuya aplicación por los demás órganos jurisdiccionales se asegura la aplicación uniforme de la ley en todo el territorio nacional. Para ello, el recurso de casación, que podrá fundarse en infracción de norma procesal o sustantiva, tiene que presentar interés casacional, salvo que se interponga contra sentencias dictadas para la tutela judicial civil de derechos fundamentales susceptibles de recurso de amparo, en cuyo caso no se requiere que concurra interés casacional. Se considerará que un recurso presenta interés casacional cuando la resolución recurrida se oponga a doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo o resuelva puntos y cuestiones sobre los que exista jurisprudencia contradictoria de las audiencias provinciales o aplique normas sobre las que no existiese doctrina jurisprudencia del Tribunal Supremo. Artículo 477.2 LS. Ahora bien, la potestad jurisdiccional no se agota en el proceso de declaración, SGAR, sino que comprende también, legado el caso, la ejecución de lo juzgado, artículo 117.13e, con el fin de imponer, haciendo uso de la potestad coactiva que se atribuye al Estado en régimen de monopolio, el cumplimiento de las resoluciones dictadas por los tribunales, ya que, si fuera de otro modo, el derecho no pasaría de ser una entidad ilusoria, al igual que las decisiones judiciales no serían otra cosa que meras declaraciones de intenciones sin alcance práctico, ni efectividad alguna, STC 3/2000. Una por serie ultimo, del ordenamiento permite adoptar a los órganos jurisdiccionales la efectividad medidas o la cautelares, de diverso contenido, dirigidas a hacer posible ejecución forzosa de una eventual sentencia condenatoria con respecto a una parte cuyo derecho de crédito aparece fundamentado, FUMS. A oniuris. Frente al peligro consistente en que, durante la sustanciación del Pro. 315. CCO, se produzcan situaciones que impidan o dificulten dicha ejecución, per lumim mora. En el proceso penal, el fumus boni iuris o apariencia y justificación del derecho subjetivo estriba en la razonada atribución del hecho punible a una persona determinada, eminada, mientras que el periculum in mora o daño jurídico derivado del retardo del procedimiento viene determinado por el peligro de fuga o de ocultación personal o patrimonial del investigado. Junto a las medidas cautelares, existen bien otra categoría de actos procesales que tienden a la consecución de fines distintos a los de asegurar la efectividad de una eventual sentencia condenatoria.
tales como la protección de la víctima frente al riesgo de reiteración delictiva o el aseguramiento de las fuentes de prueba, y que reciben la denominación de resoluciones provisionales, Jimeno. 2. El proceso de declaración. El proceso o fase declarativa está compuesto por un conjunto de actos procesales que tienden a lograr del tribunal la satisfacción de la pretensión hecha valer en el proceso mediante una resolución judicial de contenido determinado. El proceso declarativo se estructura, a su vez, en las siguientes fases esenciales: alegaciones, prueba, conclusiones, sentencia de impugnación. 1. Fase de alegaciones. La fase de alegaciones tiene por finalidad introducir el objeto procesal con todos sus elementos esenciales. Dicho objeto está integrado por la pretensión, de cuyos elementos hay que destacar: a. Subjetivos, la determinación del órgano jurisdiccional competente, de un lado, y la de las partes procesales, de otro, y b. La petición y los hechos con relevancia jurídica que la fundamentan. Por esta razón, los actos de alegación pueden configurarse como actos de postulación en los que se introducen la pretensión y sus hechos que la fundamentan, y que, si son controvertidos, se erigen en el tema de la prueba. Durante esta fase deben las partes, de conformidad con el principio de imputación, introducir los hechos que sustancian sus pretensiones y proponer la prueba. Vea pertinente en relación con tales hechos, iudex judicare debet sicanda mayeguta. El probata partium. En el proceso civil, los actos de postulación más importantes son la demanda, que supone ejercicio simultáneo del derecho de acción y de la pretensión, por cuanto a través de este acto procesal se posibilita el derecho al libre acceso de los ciudadanos a los tribunales a fin de que la parte pueda interponer su pretensión, y la contestación a la demanda, acto de postulación del demandado por el que se reconocen o niegan los hechos de la demanda, se determina el tema de prueba. Ante la existencia de hechos controvertidos y se solicita del órgano jurisdiccional la inadmisión, por falta de algún requisito de la demanda o presupuesto procesal, /diagonal o la desestimación de la pretensión, por razones de fondo. A diferencia del proceso civil, en el penal y en el contencioso administrativo, el derecho de acción y ejercicio de la pretensión aparecen distanciados temporal y procedimentalmente. La acción se ejercita en el acto de iniciación del proceso penal, denuncia, querella, iniciación de oficio, o en el de la interposición del recurso contencioso administrativo, en tanto que la pretensión sigue, en el proceso penal, un procedimiento escalonado, que empieza en la instrucción, en la que ha de plasmarse la imputación judicial, pasa por el escrito de acusación, en el que se interpone provisionalmente la pretensión penal y culmina con las conclusiones definitivas, en las que las partes, al término del juicio oral, fijan definitivamente, tanto la pretensión penal, como su contestación o defensa. Naturalmente, la parte acusada tiene derecho a tener conocimiento previo de la acusación formulada contra él en términos suficientemente determinados para poder defenderse de ella de manera contradictoria, escrito de defensa. En el proceso administrativo, la interposición de la pretensión se realiza, una vez superada la fase de admisión del recurso y recibido el expediente de la administración, mediante el escrito de demanda. 2. Prueba. Para que el proceso de declaración pueda cumplir con su finalidad, ¿cuál es la obtención de una resolución judicial que resuelva un determinado conflicto intersubjetivo o social mediante el descubrimiento de la verdad material que permita al juez darle la razón a quien efectivamente la tiene, se conceder a las partes la posibilidad de proponer y practicar los medios de prueba que sean pertinentes, útiles y lícitos a fin de poder evidenciar al juez la concurrencia de los fundamentos fácticos, tanto de la pretensión, como de la defensa. Como regla general, la actividad probatoria incumbe a los sujetos procesales y, de entre ellos, fundamentalmente a las partes. Como consecuencia de la vigencia del principio de aportación, a las partes les corresponde no solo la introducción de los hechos a través de la demanda y su contestación, proceso civil, y de los escritos de calificación, proceso penal, que son los genuinos actos de aportación fáctica en los que las partes delimitan el tema de la prueba, sino también la proposición y práctica de la prueba mediante la instauración del contradictorio. Vicio público en el que las partes con igualdad de armas han de convencer al tribunal sentenciador, art. 216 LS, arts. 656 y 728 LCRI. Pero como quiera que le tutela que han de dispensar los jueces a ESET, se efectiva, N0 se les exonera de su obligación de descubrir la verdad material en de proceso, para lo cual de oficio disponer de la práctica de medios de las llamadas diligencias finales, en el proceso civil, e intervenir en isma formulando preguntas a las partes, testigos y peritos. La conclusiones y sentencia. El término, conclusiones, admite distintos significados en función del orden jurisdiccional ante el que nos encontremos. Así, en el proceso civil, las conclusiones, que solo tiene sentido cuando en el proceso se ha propuesto y practicado prueba, consisten en un resumen de los hechos relevantes y en una valoración del resultado de las pruebas practicadas sobre tales hechos. Ahora bien, en esta fase no podrán alegarse hechos nuevos, sino únicamente precisar lo que, sobre los hechos relevantes ya aportados, consideren conveniente las partes alegar en función del resultado de las pruebas practicadas,
Artículo 433.2 LS. Una vez expuestas sus conclusiones sobre los hechos controvertidos, las partes podrán informar sobre los argumentos jurídicos en que se apoyen sus pretensiones, que no podrán ser alteradas en ese momento. Artículo 433.3 LS. En el proceso penal, las denominadas conclusiones definitivas son actos de postulación mediante los cuales las partes deducen definitivamente sus respectivas pretensiones, que ya han sido planteadas, con carácter provisional, en los escritos de calificación o de acusación, con arreglo al resultado de la prueba y sin que puedan modificar su contenido esencial, pues, de lo contrario, se vulneraría el derecho de defensa. Una vez que hayan sido realizadas las conclusiones, cada una de las partes fundamentará oralmente sus pretensiones determinando los hechos que estimen probados, su calificación legal y la participación que en ellos pudiera tener el acusado. Arts. 732 y 734 LECRI. Formalizadas que hayan sido las pretensiones de las partes, practicadas las pruebas pertinentes y efectuadas las conclusiones e informes, el órgano judicial, en el ejercicio de su potestad jurisdiccional, pone fin al proceso de manera definitiva mediante la oportuna sentencia, resolución judicial en la que, si concurren los presupuestos procesales, resolverá el fondo del asunto, ya sea estimando o desestimando las pretensiones de las partes. 4. Los recursos. Frente a la resolución judicial que ponen al proceso de declaración, la parte que se sienta perjudicada dispone de un conjunto de actos de postulación, recursos, a través de los cuales poder obtener su revisión, ya sea por el mismo órgano judicial que la dictó, recursos no devolutivos, ya sea por otro superior. Recursos devolutivos, u ello con la finalidad de aumentar las garantías de justicia de las resoluciones judiciales. En el proceso civil, el derecho a los recursos no es absoluto, por cuanto se trata de un derecho de configuración legal, en el sentido de que el Poder Legislativo es dueño de determinar tanto el número y naturaleza de los recursos, como los requisitos que, en un medio de impugnación determinado, posibilitan su admisibilidad, por lo que su ejercicio se encuentra condicionado al cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, cuya concurrencia debe ser exclusivamente valorada por el órgano judicial, sin que ni siquiera exista un derecho constitucional a disponer de tales de medios de impugnación. Así, el legislador ha excluido de la posibilidad de interponer recurso de apelación contra las sentencias dictadas en los juicios verbales por razón de la cuantía cuando ésta no supere los 3.000 euros. Artículo 455.1 LS. No sucede lo mismo en el proceso penal, en donde el derecho a los recursos se encuentra prevista en el art. 2.1 grados del Protocolo N grado 7 al CEDH y en el artículo 14.5 del PIP de Nueva York, en virtud del cual, toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo previsto por la ley. Dicha declaración, que forma parte de nuestro ordenamiento interno, art. 10.12, viene a integrar el derecho al proceso debido del art. 24c. En la actualidad, tras la promulgación de la Ley 41/2015 de 5 de octubre, de modificación de la LECRIM para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales, se ha generalizado la segunda instancia en el proceso penal, permitiendo que las sentencias de condena por delitos graves dictadas por las audiencias provinciales y la Sala de lo Penal de Audiencia Nacional sean recurridas en apelación ante las salas de lo civil y penal de los buñales superiores de justicia y la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional. Respectivamente, art. 846 ter LECRIM. 3. El proceso de ejecución. Para que la antela judicial me caigo efectiva precisa, con inenca, de la intervención de los órganos judiciales tras la resolución del contoen de dar adecuado cumplimiento a lo declarado en los títulos de ejeco principal exponentes la sentenda, impidiendo que ésta se convierta en una mera declaración de intenciones arente y casia práctica. Y propio TTC ha declarado que el derecho a la ejecución de las sentencias en andropios términos forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva, art. Sí, satisfaciéndose cuando los jueces y tribunales, a quienes corresponde hacerse ejecutar lo juzgado según las normas de competencia y procedimientos aplicables, adoptan las medidas oportunas para el estricto cumplimiento del faeleblo, sin alterar el contenido y sentido del mismo. Así pues, la actividad jurisdiccional puede no agotarse con la mera declaración contenida en la sentencia, siendo necesaria una actividad posterior de acomodación de la realidad a la sentencia, que contoma lo que se denomina proceso de ejecución, esto es, actuaciones que tienen como finalidad realizar por la fuerza lo ordenado en un título definitivo e irrevocable, sustituyendo la conducta del ejecutado a fin de obtener su cumplimiento. Como fácilmente puede comprenderse, en el proceso de ejecución, a diferencia del proceso de declaración, el Estado adquiere a través de los órganos jurisdiccionales un indiscutible protagonismo, en la medida en que es el sujeto principal y el único legitimado para realizar las actuaciones, constricciones, e hipercabimientos y actos de expropiación que lo integran. Solo a él corresponden los mecanismos de la coacción jurídica o la potestad de evadir la esfera de los dichos subjetivos de los particulares. Asimismo, la posición de la parte pasiva del proceso sufre un cambio sustancial en el proceso de ejecución en relación con la que ocupaba en el de declaración, por cuanto, como es lógico, los principios estructurales del proceso, tales como los de contradicción e igualdad de armas, que habían de ser escrupulosamente respetados en esta no van a regir en la misma medida en la ejecución. 4. El proceso cautelar. El proceso o tela cautelar, que también reconoce el art. 5 LS, se podrá de los tribunales,
la adopción de medidas cautelares es la justa respuesta a una necesidad creada por el propio proceso de declaración, or teris. Como ya se ha apuntado, el proceso de declaración está estructurado en una serie de actos procesales a través de los cuales, y en contradicción entre las partes, se aportan los hechos, se produce la prueba de las alegaciones y se introducen las argumentaciones jurídicas, con todo lo cual el órgano jurisdiccional dispone de los elementos necesarios para dictar una sentencia, resolviendo sobre el fondo del asunto. Además, es posible que la pretensión pueda reiterarse, con mayor o menor extensión, ante otros órganos jurisdiccionales con anterioridad a que el derecho reconozca a la sentencia la eficacia necesaria para incidir en la esfera jurídica de las partes. Toda esta actividad, que indudablemente requiere tiempo, resulta justificada para que la potestad jurisdiccional se ejercite con garantías de acierto. Pero, al mismo tiempo, desde la perspectiva de la parte activa del proceso, esta demora puede constituir un inconveniente, en la medida en que puede ser aprovechada por la contraparte para llevar a cabo determinadas actuaciones, así, un alzamiento de bienes, o su ocultación a la acción de la justicia, que impidan o dificulten gravemente la efectividad de la tutela que pueda ser concedida en la resolución judicial que pone término al proceso de declaración. Por ello, y con el fin de garantizar el derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales en sus propios términos, ha de regir también el derecho a la tutela cautelar, el cual, en términos generales, es el que asiste a las partes procesales a obtener del juez o tribunal la adopción de las medidas que, en cada caso, resulten necesarias para asegurar la total efectividad del futuro pronunciamiento de fondo, adopción lógicamente subordinada a la concurrencia de los requisitos y presupuestos que tradicionalmente condicionan la tutela cautelar, esto es, el peligro por la mora o retraso procesal, periculum in mora, la apariencia de buen derecho, fumus boni iuris, y la prestación de caución. De manera muy clara y precisa se pronuncia el art. 726 LS cuando señala que el tribunal podrá acordar como medida cautelar, respecto de los bienes y derechos del demandado, cualquier actuación, directa o indirecta, que sea exclusivamente conducente a hacer posible la efectividad de la tutela judicial que pudiera otorgarse en una eventual sentencia estimatoria, de modo que no pueda impedida o dificultada por situaciones producidas durante la pendencia del proceso correspondiente. Dicho concepto es plenamente válido para las medidas cautelares que adoptan en los órdenes jurisdiccionales civil, real o contencioso administrativo y la posocial. En relación con el proceso penal, junto a las medidas cautelares que tienen como finalidad garantizar la ejecución de una posible sentencia condenatoria o garantizar la presencia del investigado en el momento de realización del juicio oral, existen también las denominadas resoluciones provisionales, que cumplen también otros objetivos, tales como el de evitar la destrucción o desaparición de las fuentes de pruebas relevantes para el enjuiciamiento, e incluso, aun cuando pueda resultar discutible, por su naturaleza extracautelar o de medida de seguridad, eludir el riesgo de que el investigado pueda cometer otros hechos delictivos, STC 47/2000.